vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Desde los primeros tiempos de la Iglesia hemos vivido momentos sublimes. Por ejemplo, la resurrección del Señor, su ascensión, Pentecostés, son momentos maravillosos para la Iglesia. Pero la Iglesia no vive solamente de momentos maravillosos, vive también en ese día a día, donde tiene que solucionar los problemas que se le presentan en su propia casa, esos problemas cotidianos que exigen de los que guían la Iglesia gran sabiduría, gran acierto. Y aquí los Hechos de los Apóstoles nos recogen ese desgranar, un día dramático y muy práctico. Los apóstoles, como sabemos, eran de origen judío. San Pablo también es judío, pero es un hombre que tiene una visión muy amplia de la Iglesia. Dios le estaba iluminando y él, entendiendo el mensaje de Jesús, empieza también, sobre todo él, a predicar el Evangelio a los paganos. Y entonces empieza un drama, y es que los paganos tenían costumbres que no eran muy aceptadas por los judíos. Los judíos aborrecían ciertas costumbres paganas. Por ejemplo, ellos no comían ciertos alimentos que sí tomaban los judíos. Los paganos tenían unas costumbres en ese aspecto y los judíos tenían otro. Y entonces habían costumbres que chocaban, y entonces los judíos que se convertían a la fe, todavía esas costumbres pasadas las conservaban. Y como veían que los paganos, cristianos, que se habían convertido del paganismo, vivían así, entraron en conflicto. Dentro de la Iglesia empezó el conflicto. Unos no querían a los paganos, a los cristianos convertidos del paganismo, no los querían con esas costumbres. Y Pablo decía: no, aquí no hay que meterse, porque eso no toca la fe. Y entonces empieza una lucha, discusiones por acá y por allá. Y entonces, aquí está, como los Hechos de los Apóstoles nos dicen, como San Pablo y Bernabé van donde los apóstoles, y los apóstoles reunidos todos estudian esta cuestión que es pequeñísima, pero de gran trascendencia,
para la iglesia. Y entonces, después de reunirse, los apóstoles dan este decreto. Hemos decidido por unanimidad, ahí está, ¿qué han decidido? El Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables. Es el decreto de los apóstoles para los paganos convertidos al cristianismo. No imponeros más cargas que las indispensables. Aquí está como la fuerza de todo el pensamiento de este decreto. ¿Qué les exige? Lo mínimo, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados, de la fornicación. Les exigen un mínimo de costumbres que provocan profunda aversión en los judíos. Lo mínimo. Pero los demás lo dejan. Les dejan hacer. Les dejan hacer. ¿Por qué este decreto así, un mínimo? ¿Por qué? Porque en la iglesia, queridos hermanos, podemos ver diversidad de costumbres. Mientras no toquen la fe, el contenido de la fe que está para nosotros resumido en el credo, y en la moral, que son los mandamientos, hay muchas costumbres que le toca discernir a la iglesia, esto es, a los que guían la iglesia, el Papa y los obispos, y no exigir más que lo indispensable. Por eso aquí también, en la iglesia, va a surgir distintos carismas, distintos modos de vivir la fe que van a estar como en parcelas separadas, pero dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Le toca a la iglesia evitar que esos grupos peleen, discutan, entren en fricción, porque cada uno está dentro de la iglesia. Por eso también aquí se requiere gran respeto por el modo de pensar si está dentro de la iglesia. Por eso, ¿cómo discernir que un grupo está dentro de la iglesia? Muy importante. No se trata de ser amigos, de quererse bien, de tener, comer juntos o de sonreírse, de pasear juntos, de quererse. No, de esos sentimientos la iglesia los tiene en cuenta, pero la comunión en la iglesia no se vive de eso. Fíjense que aquí chocaron dos grupos, fuerte. ¿Dónde se ve la comunión de ellos? Esta es la iglesia real. ¿Dónde se ve la comunión? En que ambos grupos viven la fe, aceptan el contenido de la fe y no lo tocan, no lo manipulan. Por eso cuando en un grupo no se está creyendo en Jesucristo, no se cree en lo que ha enseñado la iglesia, en el contenido de la fe, en el credo, entonces el grupo está separado de la iglesia. Puede querer mucho a la gente y tener mucha simpatía a sus miembros y todo, pero si rechazan el contenido de la fe, el credo, que les digo para mejor entender, si rechazan uno de los contenidos, y aunque sea cualquiera, no están dentro de la iglesia, no hacen comunión. Luego, no se puede decir que están en comunión con la iglesia, o rechazan un mandamiento o un sacramento. No hay comunión. Fíjense, por eso en la iglesia hay que tener en cuenta esto mucho. Puede haber diversidad de carismas. ¿Cómo sabemos que ese carisma está dentro de la iglesia? Sobre todo por esto. Cuando vive, acepta todo el contenido de la fe y lo predica así, y la moral también. Que luego no se lleven bien de alguna manera, no simpaticen con otros grupos, aquí
aquí está, no se llevaban bien. Los judíos convertidos al cristianismo y algunos paganos convertidos al cristianismo como que no se pasaban. Y los apóstoles tienen que intervenir y les dicen a los paganos convertidos al cristianismo: miren, vamos a ver, lo que tienen que abstenerse es esto: de la carne que se sacrifica a los ídolos, de su sangre, no deben comer animales estrangulados y eviten la fornicación. Ya, con eso basta. Lo demás pueden hacerlo en otras costumbres que ellos tenían. Y que los judíos se aguanten, porque esto no es ningún pecado, esto está bien. Entonces cada uno que sirva al Señor según también le dicte su corazón, aquí según, digamos así, su carisma. Esta es la iglesia, esta es la iglesia. Por eso, cuánto importa, queridos hermanos, cuánto importa entender de esta manera lo que dice aquí Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor cristiano no es ser simpático, que eso puede ayudar y eso también ayuda, ser simpático con los demás. El amor cristiano no significa que vas a caer bien a todos, no, ni que todo el mundo te quiera y te sea tu amigo, no necesariamente. El amor cristiano eminentemente tiene que nacer de nuestra unión con Dios. Entonces, yo no puedo, por contentar a los hombres, traicionar a la fe, traicionar un contenido de nuestra moral cristiana. No puedo. Un ejemplo básico, o sea, una esposa, por contentar a su marido, dice: pues bien, vamos a pecar, vamos a evitar los hijos, por caerle bien, por no hacerle sentir mal. Pues no. O un muchacho también, por caer bien a sus amigos, dice: pues bueno, vamos a mirar una película fea, pornografía, por caer bien. No, eso no es amistad. Eso no es amistad. Eso no es amistad cristiana, por lo menos. El amor cristiano siempre parte de nuestra verdadera unión con Dios. ¿Cuándo sé que estoy unido con Dios realmente? Cuando soy fiel a todo lo que el Señor nos ha enseñado, sobre todo en el credo y en el contenido de la moral. Claro, por supuesto, hay que tener modos delicados para poder relacionarse con los demás, pero a veces tienes que caer mal. Y de hecho, ¿quién más bueno que Jesús? ¿Quién más bueno? ¿Cuántos niños? Que el niño es sensible a la bondad de los demás. ¿Cuántas mujeres? Que la mujer es sensible también, es sensible, tiene más sensibilidad que el hombre hacia la bondad, hacia la santidad. Les seguían a Jesucristo. Y también los hombres que son un poco más rudos. Pues a Jesús lo llamaron endemoniado, así lo llamaron, y por eso lo determinan sus enemigos crucificarlo. Era bueno, pero no una bondad meramente humana, por caer bien a los demás, traicionar a la verdad de su Padre. Por eso la bondad de Dios, queridos hermanos, no siempre es agradable, pero eso es la bondad, va cargada de verdad. Eso es nuestra Madre también, Nuestra Señora de Fátima, nos ama, y los niños la ven una señorita muy hermosa, jovencísima ella, con palabras muy tiernas, pero les recuerda la verdad. Muchos pecadores se condenan, y les mostró el infierno. Y la Virgen les pide a los niños que no ofendan a Dios, que los hombres se conviertan, ofrezcan sacrificios por la conversión de los pecadores. Una noticia para nosotros eso muy exigente, pero ese es el amor. Ese es el amor que advierte del riesgo que uno corre y por otra parte te tiende la mano y te dice: yo te ayudo. Por eso la Virgen también nos dice: invóquenme a mí. Las almas que abracen
la devoción a mi corazón inmaculado, en el cielo serán como flores puestas ante el trono de Dios. Y yo les prometo la salvación a los que abracen la devoción a mi corazón inmaculado. Fíjate si no es eso de consuelo. Una verdad que a veces nos puede ser incómoda, pero al tiempo es una madre maternal, es una mano maternal que te dice: tiéndeme la mano, yo te voy a ayudar. Pidámosle pues a la Virgen un amor así, un amor tremendamente noble como el de ella. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.